Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este curso de Bhagavad Gita. Estamos analizando los 11 temas fundamentales de Bhagavad Gita según este libro, la guía para comprender el Bhagavad Gita. Estuvimos hablando en los anteriores videos acerca de uno de los temas que es Dios. Analizamos 4 aspectos de Dios y ahora vamos a analizar el quinto aspecto. Solamente para recordar, en este curso estamos analizando 11 temas. Uno de ellos es Dios, el otro que analizamos ya en anteriores videos es las almas. También reflexionamos acerca de la materia y el condicionamiento que le otorga a las almas. Hablamos acerca de lo que es karma, o sea, cómo el alma genera actividades dentro de esta existencia material. Y hablamos también acerca de yagya, cuál es el proceso liberador del alma, de la influencia del karma y de la materia. En próximos videos vamos a seguir con estos 11 temas y uno se va a referir a lo que es yoga, y en ese asunto vamos a hablar acerca de analizar qué es karma yoga, cómo se practica, jnana yoga, dhyana yoga y cómo practicar bhakti yoga para alcanzar mukti o liberación. Vamos a en el último video analizar de qué se trata la liberación. Pero bueno, el tema que nos toca hoy es el quinto aspecto de Dios. Así que este video está dedicado a eso. Estuvimos viendo en anteriores videos 4 de los aspectos de Dios. Uno de ellos se trataba acerca de la singularidad de Dios. Dios es uno. Otro aspecto de Dios que vimos es que Dios es la fuente de todo. No solamente que es único, sino que también es la fuente de todo. Otro de los aspectos, el tercer aspecto que vimos de Dios es que Dios es justo y no es celoso. Y otro aspecto de Dios, el último que vimos anteriormente, es que Dios nos ama. Así que en este video vamos a hablar acerca del quinto aspecto que trata con la unidad y diferencia simultánea con nosotros. O sea, de qué manera Dios, a la vez que es todo, a la vez está separado. Este es un concepto que se presenta en el Gita. Cuando el Gita habla acerca de que Dios es todo, no está promulgando directamente una filosofía panteísta en donde nosotros creemos que la totalidad es Dios y que no existe un Dios aparte o una persona aparte o un ente aparte de toda esta totalidad. El Gita va a analizar este tema, va a presentar este tema y va a mostrar una especie de unidad y diferencia simultánea de Dios con su creación. Ahora bien, nosotros ya analizamos que hay 2 energías principalmente que provienen de Dios. Uno es la materia o la material y otro la espiritual. El Gita afirma esto en el capítulo 7 del Bhagavad Gita, 7.3, 7.4, 7.5. Ahí Krishna mismo habla de que de él viene la energía material y de él también viene la energía espiritual. Es la fuente de ambas. Esto también tiene que ver con uno de los conceptos que vimos anteriormente de Dios, que Dios es la fuente de todo. Ahora, ser la fuente de todo implica identidad con esa totalidad. Krishna va a presentar en el Gita algunos versos de identidad, es decir, cuando en la guía para comprender el Bhagavad Gita, Hridayananda Maharaj habla de que él le llama versos de identidad a ciertos versos del Bhagavad Gita donde Krishna habla de que Dios tiene, o él mismo, tiene una identidad, se identifica con esa totalidad. Es cuando nosotros decimos Dios es todo, Dios es luz, Dios es todo lo que vemos, Dios es el universo. Desde ese lugar nosotros estamos diciendo de que son afirmaciones que están hablando de Dios como idéntico a su propia creación. En este sentido nos remite a una filosofía o una creencia panteísta, donde se cree que el todo es Dios en sí.
Entonces, ciertamente que hay versos de identidad en el Bhagavad Gita, pero también hay versos de origen. Al decir que algo es la fuente de otra cosa, estamos hablando de una dualidad. Si algo es fuente de otra cosa, entonces está la fuente y está lo que sale de esa fuente. Entonces tenemos estos dos versos, estas dos categorías de análisis de Dios en el Gita. Ahora, estas dos formas de identificar a Dios como la totalidad y también como la fuente, no solamente está con respecto a la materia, sino también con respecto al espíritu. Entonces el Gita va a hablar acerca de, va a mostrar diferentes tipos de versos que muestran esta identidad. Por ejemplo, va a hablar de la unidad y diferencia simultánea que hay con la materia. Esto lo necesitamos explicar a pesar de que son conceptos muy abstractos, especialmente cuando hablamos de Dios todo es abstracto. Aún así es importante definirlo porque a veces se piensa, cuando el Gita habla muchas veces de expresiones que a nosotros nos dan parecer como panteístas, es entender en más profundidad cómo el Bhagavad Gita va a presentar que existe una diferencia de Dios con su creación. Por ejemplo, hay varios versos donde Krishna habla de identidad, donde él se identifica o que hay una totalidad y que esa totalidad es Dios. Por ejemplo, el 4.24, que ya nos referimos anteriormente cuando hablamos de que todas las partes de una ceremonia de ofrenda son Brahman, el fuego, el que ofrece, el receptáculo, todo es Brahman, o sea, todo es una totalidad y parece como que Dios ahí se hace todo una sola energía. El 9.16 también habla acerca de una totalidad. El 7, 8, 11 nosotros vamos a encontrar ahí cómo Krishna se identifica con elementos o esencias de la naturaleza. El 7.19 va a decir que Él lo es todo, ¿no? O sea que está hablando de que Él es la totalidad, no que está aparte, sino que Él es todo. Los versos del capítulo 10, del 19 al 38, Krishna se va a identificar con cada una de muchos de los elementos de esta naturaleza material. El 11.40 también va a expresar que todo lo que ves aquí es la totalidad, eso soy yo. Entonces, en un sentido, nos da a entender Krishna de que Él está identificado con esta totalidad, que Él es esta totalidad universal, material. Por ejemplo, Él se va a identificar con todas las esencias, el aroma de la tierra es Él, las virtudes de los hombres, Él va a decir la habilidad de las personas, soy yo, los rasgos de la naturaleza, objetos sagrados, yo soy el Om, va a decir, las fuerzas cósmicas, yo soy la lluvia, yo soy el sol, las características verbales, yo soy la A de las letras, aspectos sociales, por ejemplo, la virtud en los hombres, seres celestiales, también se va a analizar, por ejemplo, en el capítulo 10, seres que nosotros consideramos divinos. Krishna va a decir, yo soy eso. Sabios que nosotros los tendríamos en alta estima, Krishna va a decir, yo soy esos sabios. O sea, todo lo que nosotros veamos que sea de algún esplendor en este mundo, Krishna dice, ese soy yo. Entonces esto nos da una idea de que, bueno, todo lo que es lindo, todo lo que es esplendoroso, todo lo que se destaca en este mundo, es Él mismo. Y por lo tanto nos puede hacer entender estas afirmaciones que Dios no es nada más que energía. Las energías que vemos, que somos testigos, pero no que está aparte. Aún así, el Gita va a tener otros versos donde Krishna mismo habla de Él mismo en la naturaleza material como origen de la naturaleza material. Y no solamente como la misma naturaleza material. Por ejemplo, estos versos que citamos anteriormente, el 7.4, donde él habla de que de él procede la energía material. 7.4 habla de esta energía, es su propia energía. El 7.6, el 7.7, por ejemplo, hablan cómo él es la fuente de todo, pero aún así está apartado de todo. Un ejemplo que ya describimos anteriormente, el ejemplo del collar de perlas, en donde Krishna
no es que solamente son las perlas, sino que es el hilo que está sosteniendo todas esas perlas. Por lo tanto, Él está dándole una categoría a Él mismo, a Dios mismo, de aparte del collar, de las perlas, sino que Él que sostiene esas perlas. Entonces ahí tenemos versos de origen también. El 7.10, voy a ayudarme aquí con el Baba Kita. El 7.10 también habla, aquí lo tenemos, dice el 7.10, sabed que yo soy la semilla original de todo lo que existe. O sea que está dando un panorama de cómo es la causa y no solamente el resultado de esta existencia. El 7.12 también va a decir que todos los estados de existencia proceden de Él. Todo lo que se ve, Él es la causa de todo eso. O sea que cuando Él dice yo soy la causa, significa que Él está separado de ese resultado. Y el 7.19 que citamos anteriormente, donde Krishna dice que Él es todo, dice, los sabios que saben de que Él es todo, ¿qué es lo que hacen? Eso es lo interesante, para ver, en un solo verso vemos una diferencia entre que Krishna es idéntico a su creación, pero a la vez está aparte. Porque dice ese verso 7.19, los sabios, los que tienen verdadero conocimiento, saben que yo soy todo. Entonces la conclusión, si uno está en una paradigma panteísta, significa entonces, si yo sé que Krishna o que Dios es todo, entonces me sumerjo en esa totalidad, porque no hay nada más. No, pero ese verso habla, dice, aquellos que saben que yo soy todo, se entregan a mí, praparyante, utiliza esa palabra. Entonces ahí es algo interesante, porque cómo uno se entrega a una totalidad. Significa que si alguien sabe que Krishna es todo, se entrega a la causa de ese todo. La palabra praparyante implica una entrega de un ente a otro ente. Entonces ya hay una diferencia de Dios con el que se está entregando. Entonces ese verso nos da una idea también de esa diferencia simultánea que tenemos con Dios. Otros versos de origen, y esto es algo interesante que Hridayananda Maharaj destaca en este libro, que siempre que Krishna habla en el Bhagavad Gita, versos de identidad, o sea, versos donde Krishna mismo se identifica con la existencia material, como que Él mismo es esa totalidad, todos esos versos siempre están en relación con los versos de origen. O sea, siempre Krishna aclara, inclusive antes y después de describir versos de identidad, siempre hay versos que se complementan con versos de origen. Por ejemplo, cuando Krishna en el capítulo 10 hace una larga lista, ¿no? Acá como ven del texto 19 al 38, aquí arriba, él hace una larga lista de todos aspectos con que él se identifica en este mundo, ¿no? Seres celestiales, las virtudes, objetos sagrados, bueno, una infinidad de manifestaciones que nosotros vemos en este mundo. Krishna dice que él es esas manifestaciones. Pero interesante, porque antes de describir todas estas manifestaciones como él mismo, él dice, versos antes, varios versos de origen. Por ejemplo, aquí tenemos 10.2, 10.4.5, 10.6, son anteriores a los 10, 38. ¿Qué dicen esos versos anteriores? Que Él es la fuente de todos los semidioses, es la fuente de todos los mundos materiales y espirituales. O sea, establece ya que Él está aparte de eso que Él después va a describir como idéntico. Y lo interesante es que después de describir todos estos versos de identidad, Él nuevamente reafirma su diferencia en esos aspectos o esas manifestaciones que Él anteriormente se identificó. Por ejemplo, el 10.41, que es un verso que es posterior a toda esa descripción, Él mismo dice, esto es solamente una chispa de mi esplendor. Todas estas manifestaciones que yo te dije recién de este mundo, todas esas manifestaciones con las cuales yo me identifiqué en este mundo, son solamente una chispa de mi esplendor. O sea que hay una chispa
y hay una fuente de esa chispa. Esto él lo afirma con una palabra que se llama vibhuti. Vibhuti es una forma en que Krishna describe su identidad con esta naturaleza material. La definición de la palabra vibhuti se describe aquí en este libro, la guía para comprender el Bhagavad Gita. Dice, en la palabra vibhuti, el prefijo vi indica diferenciación, distribución, difusión o expansión. O sea, estamos hablando de que Dios utiliza el término vi para decir es lo que yo me difundo, es lo que yo me expando. Y bhuti, de la raíz bu, significa ser, es una existencia. En especial existencia floreciente, prosperidad, potencia, poder, fortuna. Dice, la palabra compuesta vibhuti indica una floreciente existencia poderosa que se expande, se multiplica y se impregna. Y por lo tanto, potencia, grandeza, poder sobrehumano, esplendor, gloria, magnificencia, etc. O sea, cuando nosotros decimos que alguien tiene una vibhuti, significa que tiene algún poder. Es algo que surge de la persona, pero la persona también está más allá del poder en sí. El poder es su energía. Entonces es interesante que Krishna utiliza cuando habla de esos versos de identidad, de que yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy, en el capítulo 10 y el capítulo 7 también. Él utiliza la palabra vibhuti, porque la palabra vibhuti es la que más se asemeja a algo que se expande de una persona, de algo, no que es eso, sino que se expande de eso, esa existencia. Entonces esto es con respecto a la unidad y diferencia simultánea de Dios con la materia. ¿Y qué sucede con el espíritu, con lo espiritual? ¿Hay alguna unidad y diferencia simultánea con las almas o nosotros realmente somos Dios? Eso es interesante. El Bhagavad Gita, ¿qué habla acerca de estas teorías donde se dice que todos nosotros somos energía espiritual y por lo tanto hay una unidad de energía espiritual y no somos diferentes de Dios? El Bhagavad Gita va a entender que hay una unidad, o sea, en un sentido, hay una unidad cualitativa, como se decirlo así, o sea, hay una unidad cualitativa en el sentido de que hay una misma energía. Por eso que la analogía que más se usa para entender este concepto de cómo nosotros somos iguales al Señor Supremo es la analogía del Sol, el cual su luz y el calor del Sol son energía, son similares a la energía del foco solar, porque en el centro del Sol hay pura luz y hay puro calor, pero una cosa es la luz, es la luminosidad que entra por la ventana, y otra cosa es el Sol. La diferencia no es en cualidad, sino la diferencia es en cantidad. Entonces, esto es un poco para diferenciarnos lo que el Bhagavad Gita propone. Ahora, utiliza, y esto es lo que puede causar confusión en el Gita y en general en todos los Vedas, que cuando se habla de términos, hay términos sánscritos que se usan tanto para el ser espiritual como para Dios. Entonces muchos concluyen que Dios y las almas son una sola cosa, como entender de que en realidad la luz del sol tiene la misma potencia del sol en sí. Es un error en esta analogía y también es un error en el punto de vista teológico, y el Bhagavad Gita lo va a destacar esto. Primero que todo, los términos de identidad que pueden llegar a confusión y que inclusive se usan en el Gita son los términos Purusha, Brahman y Atman. Estos tres términos que se usan en el contexto védico también mucho, son términos ontológicos, ¿sí? Están describiendo una existencia y nunca, o sea, es difícil saber si esto se está refiriendo a la existencia del alma, o se está refiriendo a la luz, o se está refiriendo al sol en sí. Pero el Bhagavad Gita, y eso es lo interesante,
cuando quiere diferenciar Dios de las almas, o sea, el sol de su luz, va a utilizar cierta terminología, a pesar que utiliza Purusha, Brahman y Atman, a veces para referirse a cualquiera de las dos, pero cuando quiere acentuar una de los dos entes, o sea, Dios, lo acentúa desde poniéndole algunas características a estas palabras sánscritas. Por ejemplo, hay varios versos donde se habla la palabra Purusha, pero inclusive asignado al alma individual. Pero cuando se quiere referirse al alma suprema, se utiliza la palabra Uttama Purusha, Para Purusha, Divya Purusha, Adyam Purusha, que son palabras sánscritas que quieren decir el Purusha más elevado, el Purusha trascendental, Para, el Divyan, el Purusha trascendental, Adyan, el Purusha que está más allá o original. Entonces se utilizan esas palabras para determinar que hay un Purusha especial que se diferencia del alma individual. La palabra Brahman también es una palabra que es la preferida para hablar de esa unidad del alma con Dios, como que es algo que no se separa, que es una sola cosa, que todos somos Dios, pero no nos damos cuenta, que lo que sostienen estos filósofos que esta individualidad que tenemos ahora es solamente una ilusión, pero en realidad en nuestra verdadera situación espiritual nosotros somos uno con esa energía espiritual. O sea, lo que se quiere decir es que ahora parecemos que somos luz nada más, pero que después en la etapa liberada nos volvemos el sol en sí y que desaparece la luz. Entonces, Brahman es una palabra que se utiliza mucho en el contexto védico, pero para referirse, el Gita cuando se quiere referir a Dios, utiliza las expresiones Paramam, Brahman. Esa es una expresión que utiliza Arjuna inclusive, cuando Krishna le presenta cómo él es el origen de todo. Arjuna hace unas oraciones y se dirige a Krishna como Paramam Brahman, o sea, yo soy Brahman, dice Arjuna, o sea, parafraseándolo, pero tú eres Paramam Brahman, o sea, tú eres la fuente, o el más grande Brahman, o sea que hay una diferencia. También hay un verso donde Krishna mismo habla de su relación con el Brahman, el 14, 27, 28, mal no recuerdo, donde él dice, Krishna mismo dice, yo soy el fundamento del Brahman. O sea que hay una diferencia. Yo soy Brahman, pero a la vez soy el fundamento, significa que hay una causa ahí. Y la palabra Atman es la palabra que nosotros tenemos en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, donde habla acerca de la naturaleza del alma como ser eterno. Pero siempre se va a hablar en esos términos cuando se habla de Atma, solo se va a hablar acerca de Atma, el ser individual. Y cuando se quiere hablar acerca de Dios como Atman, se utiliza la palabra Paramatman. Entonces estos son los términos de identidad, pero para destacar aún más la diferencia entre Dios y nosotros, el Gita va a utilizar algunos términos de diferenciación, o sea, términos que diferencian al alma de la superalma, ¿no? O de Dios. Estos términos sánscritos son Bhuta, Jiva y Dehin o Sharirim. Estos tres términos el Gita va a usarlos para describir al alma, pero nunca va a describir estos tres términos para describir a Dios o para que Krishna mismo se describa a sí mismo. Esto es interesante porque esto nos marca una diferencia. Por ejemplo, la palabra Bhuta significa convertirse o volverse. Es una expresión que se utiliza a un ser que se está convirtiendo o que se está volviendo. Esto es para acentuar el asunto de cómo el alma en la naturaleza material va convirtiéndose, va cambiando los cuerpos, va yendo a otras encarnaciones. O sea, tenemos que, cuando nosotros decimos, hablamos de un ser cambiante, no nos estamos refiriendo al alma, sino que al alma dentro de un contexto cambiante. Entonces, es interesante que la palabra Bhuta se le asigna al alma, pero jamás a Dios. Significa que es el alma la que puede estar condicionada por todos estos cambios de la naturaleza material, porque la palabra Bhuta significa eso, volverse, convertirse. Pero nunca se le asigna eso a Paramatma, como que es un alma suprema que está bajo el dominio de esos cambios. La otra palabra que se le asigna al alma
es Jiva o Jivatma, que quiere decir alma viviente distinta del alma suprema. Cuando hablamos de Jiva, se refieren siempre, cuando llamamos Jivatma, se traduce como entidad viviente o entidad viviente condicionada, entidad viviente de este mundo. Es la manifestación del alma en este mundo material, condicionada por la energía material. Es la que vive dentro de este mundo material. Nunca se aplica esa palabra, en el Bhagavad Gita al menos, en ninguna parte, a Jiva, a la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es una Jiva que entra dentro del mundo material por causas kármicas, como si la Jiva o el alma dentro de un cuerpo. Y la otra es Dehim, Sharirim. Deja significa cuerpo. Interesante, que nosotros sí tomamos cuerpos en esta existencia. Significa que nosotros hay una dualidad que nos caracteriza nuestra existencia, en donde el alma, para funcionar dentro de este mundo, tiene que adoptar un elemento diferente a ella. Eso se llama Deja, Dehim. Por eso se dice Dehim, aquel que toma un cuerpo, que toma un elemento que necesita para tener su experiencia dentro de esta existencia. Pero cuando se habla acerca de Dios, no se utiliza jamás la palabra Dehim. Inclusive, cuando en el Gita se habla de Dios viniendo a esta naturaleza material como avatar, que es un concepto interesante que vamos a describir más adelante en otros videos. El concepto de avatar implica que Dios desciende a este mundo. Pero cuando se habla en los versos del Gita que Krishna desciende a este mundo, no habla de la palabra Dehim, como que se corporifica, sino que utiliza otros términos sánscritos para entender cómo Dios se manifiesta en esta existencia material, inclusive visible a nuestros sentidos. Entonces aquí tenemos tres palabras sánscritas que diferencian bien la experiencia del alma en este mundo con la experiencia de Dios en este mundo. El 2.12 también va a destacar esta diferencia. El 2.12 del Bhagavad Gita habla de que una de las primeras instrucciones de Krishna, tanto tú como, dice Krishna, tanto tú como yo hemos pasado por muchas existencias, pasamos en el pasado, estamos pasando en el presente y pasaremos en el futuro por diferentes existencias. Eso significa que hay una individualidad en el pasado, en el presente y en el futuro. O sea que Krishna ahí está marcando esa diferencia entre yo y todas las entidades vivientes. Dios tiene una diferencia. También hay versos directos para apuntalar el asunto de las personas que creen inclusive que Dios no tiene una existencia separada o que no tiene una personalidad separada de las almas. El verso 7.24 habla justamente de eso. Dice que las personas poco inteligentes, los necios, creen que yo he adoptado una forma personal, pero que antes era impersonal. O sea, en un sentido, Krishna es muy explícito con este asunto de destacarse él más allá de las almas como una existencia separada, ¿no? como la fuente de todas ellas. Esto también no nos tiene que llevar a lo que se llama un antropomorfismo primitivo, en donde creemos que hay una existencia, una persona, ¿no? Asignamos, digamos, a una persona externa todos los conceptos de Dios, como todas las asignaciones o todas las proyecciones que nosotros tenemos de una persona ideal, lo proyectamos en un ente y entonces nosotros creemos que eso es lo que está separado y eso es lo que nosotros consideramos Dios. No, el Bhagavad Gita no va a aceptar que las proyecciones nuestras sean la creación, ¿no? Creen un Dios, sino por el contrario, el Bhagavad Gita va a aceptar un concepto achintya de Dios. Achintya significa inconcebible, es decir, y esto muchas religiones también lo toman, ¿no? El Islam, el judaísmo, inclusive hasta el cristianismo en cierto sentido, de que consideran que Dios es imposible de describir. Pero la palabra achintya no significa incognoscible. O sea, no significa que Dios nunca puede ser conocido. La palabra achintya es inconcebible. Y cuando hablamos de un aspecto inconcebible, lo que queremos decir es que no se puede concebir por medios con los que nosotros estamos acostumbrados a concebir. Entonces, las proyecciones antropomórficas, obviamente que no son maneras en establecer a Dios. Por ejemplo, una concepción
antropomórfica muy normal es la de Miguel Ángel en su pintura, la que pintó a Dios viejito, porque supuestamente nuestros elementos racionales dicen que una persona que es muy antigua, que vive desde los tiempos de la antigüedad y que es el origen de todo, debe ser viejito porque la edad pasa. Entonces eso es un concepto que nosotros asignamos de acuerdo a nuestra racionalidad. No es así, el concepto de Dios es Achintya y se describe en el Bhagavad Gita de esa manera. Otro de los aspectos en donde Krishna también se diferencia o acepta su personalidad más allá de la personalidad de las almas es cuando Arjuna mismo pregunta en el capítulo 2 de aquellos que te adoran a ti o que se consagran a ti, que se absorben en ti. ¿Quiénes son los más elevados que se absorben en ti y que te conciben en tu forma personal o en tu forma impersonal? Es una pregunta muy directa de Arjuna. Y Krishna en vez podría haber dicho, bueno, yo no tengo personalidad, no hay, querés podés concebirme personalmente, pero eso solamente es algo antropomórfico y quizás te ayude hasta que logres entender de que yo no soy nada, que soy todo, que todos somos uno o algo así. No responde eso Krishna, sino por el contrario, Krishna responde de que es mejor los que adoran personalmente. Y uno puede decir, ¿por qué? ¿Es una cuestión de practicidad nada más? No solamente eso, sino que al establecer la relación personal con Dios, dice esos versos ahí del capítulo 12, Él es también el que ayuda personalmente, Él se manifiesta personalmente como lo que Él es. Entonces, aquí tenemos varias citas del Gita, varios versos del Bhagavad Gita. Si nosotros apresuradamente creemos que el Bhagavad Gita nos está presentando, por un lado, un concepto panteísta, porque Krishna habla versos de que se identifica con la materia, o creemos que Krishna está presentando aquí un concepto, digamos, impersonalista, donde entendemos que todos como almas espirituales somos uno con Él, bueno, queremos decirle que el Gita está plagado de versos donde marcan esa diferencia, a pesar que marcan también la igualdad. Entonces, la pregunta que nos viene acá y que vamos a hablarla en el siguiente video, y es una pregunta muy interesante que tiene relación con este quinto aspecto de Dios, es que si Dios es la existencia, pero a la vez es separado de la existencia, ¿qué es Dios? ¿Cómo recortamos a Dios? ¿Cuál es su manifestación original? Porque si todo proviene de Él, tiene que haber algo que Él se queda mientras Él es la fuente de todo. Y ese algo, ¿cómo es? ¿Qué es eso? El origen de todo eso. ¿Cómo es ese origen? Es una pregunta realmente muy difícil. Una pregunta que no da, obviamente, nuestros análisis lógicos para llegar a conclusiones certeras, pero es interesante que el Gita, el Bhagavad Gita, inclusive hasta nos presenta en sus instrucciones un vislumbre de todo esto también. O sea, ¿qué es Dios en última instancia? ¿Es el sol? ¿Es la luz? ¿Es algún Dios con miles de brazos? ¿Es la forma universal? ¿Es todo tipo? ¿O es una persona con muchas caras que va manifestando una cara por aquí, una cara por allá, como una forma universal? ¿Es Brahma, Shiva? ¿Es Vishnu? Vino la Santísima Trinidad de India. Es nuestro cerebro, es la luz, es el pensamiento, es algo abstracto y de ahí se origina todo. Es la inspiración de Miguel Ángel, es ese viejito barbudo, es el que está castigando, de ahí surge todo, es el misericordioso, del cielo, es esa luz, es imposible de describir. ¿Qué es lo original? Es el libro, son enseñanzas, es la voz de la conciencia, nada más. Es Cristo, la forma que los yogis meditan en su corazón. Es esa forma universal, como dijimos anteriormente. ¿Cómo podemos saber qué es eso?
¿Qué nos dice el Bhagavad Gita acerca de eso? Bueno, para todo eso, a mirar el próximo video y suscribirse a este canal. Gracias, nos vemos pronto. Hasta luego. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a este canal o compartí el video o comentalo. Ayúdanos a difundirlos. Puedes unirte también a nuestro Patreon, donde podés recibir regalos exclusivos, materiales, videos, cursos que impartimos en nuestro campo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.